Épale mi pana, yo soy el zurdo y el día de hoy tocó levantarse bien temprano para ver ese debut de la selección vinotinto en el Maurice Reveló ante el cuadro costarricense. Un partido que culminó con marcador de 1-1 con victoria para los ticos en tanda de penales, recordando que si se empatan los 90 minutos, pues se termina definiendo por tanda de penales, así que en este sentido la selección de Costa Rica se terminó llevando los 2 puntos y Venezuela uno solo. Algo que preocupa sobre todo porque Costa Rica en el papel era un rival directo de Venezuela por ese segundo lugar del grupo, entendiendo que en el papel Francia debería ocupar la primera posición. Así que sí, en ese sentido lo cierto es que el partido del día de hoy nos deja un sabor amargo, ¿no? Un sabor de que se pudo conseguir mucho más, sobre todo por el transitar del encuentro, donde lo cierto es que la selección vinotinto de Ricardo Baliño fue superior a Costa Rica en la gran mayoría de pasajes del partido. Tuvo más el balón, generó más oportunidades de gol, fue más insistente, más peligrosa, tuvo más tiros a puerta. Lo cierto es que la escuadra de Ricardo Baliño hace un partido bastante bueno, saliendo a jugarlo desde el primer minuto muy metido en el área costarricense, presionando muy arriba, con muchísima intensidad. La verdad es que un ritmo de juego de la selección vinotinto que a mí me sorprendió para bien, pero que evidentemente no se iba a poder mantener a lo largo de los minutos, ¿no? Y en parte por eso, ya para la segunda mitad de la primera parte del encuentro, la verdad es que la selección vinotinto fue decayendo, se fue desdibujando y a su vez grandes rendimientos que habíamos visto en los primeros minutos de partido, como por ejemplo el de Kervin Tuti Andrade, que ya hablaremos un poquito más de el plano individual, jugador por jugador. Decir que el arranque de la segunda parte fue muy parecido al de la primera, con una selección vinotinto que fue mucho más vertical, que fue mucho más peligrosa, que fue mucho más intensa que la selección de Costa Rica, que plantó una línea de 5 en el fondo que la verdad es que fue bastante complicada de sobrepasar para la delantera vinotinto. Y es que allí creo que yace el gran pecado de esta selección vinotinto en esa faceta ofensiva, donde un par de jugadores me parece que quedaron un poquito a deber. Ricardo Baliño apuesta por una doble punta, como veníamos hablando por aquí, una doble punta que la verdad que funcionó bastante bien en el plano del juego. Tú comparas este 4-4-2 con el que, por ejemplo, tenía Fabrizio Coloccini en el Sudamericano Sub-20. Son dos equipos totalmente distintos. El que vimos el día de hoy dio cátedra de cómo jugar con dos puntas, con uno mucho más suelto, aprovechando constantemente los carriles internos, utilizando a los volantes para trazar diagonales y llegar de sorpresa, utilizar a los lanzadores metiendo balones largos constantemente, a los delanteros. La verdad es que fue un 4-4-2, una doble punta muy bien ejecutada por parte de los de Ricardo Baliño y en ese sentido poco que criticar al planteamiento táctico. Sí sentí, y esto hay que decirlo, que con el pasar de los minutos se fue abusando mucho de los carriles internos, sentía que faltaba desequilibrio por la banda, ensanchar un poco más el campo, que se proyectaran más los laterales, algún extremo desequilibrante, que faltaba un Gerson Chacón pegado a la banda que te buscara línea de fondo. Pero en líneas generales, como digo, el planteamiento de Ricardo Baliño me gustó bastante. ¿Qué no me gustó bastante de esta selección? Y vamos a hablar del plano individual nombre a nombre. En el arco, Fran Carlos Benítez, la verdad, muy solvente, muy sólido, muy seguro. Me gustó lo de Fran Carlos Benítez dentro de los 90 minutos. Ya después en la tanda de penales me parece que es bastante, pero bastante preocupante. Bastante preocupante, no que no haya parado ningún penal, porque en ese sentido tú puedes decir, bueno, pero en parte hay un gran factor de fortuna en una tanda de penales, pero lo preocupante es que ni siquiera adivinó ningún penal. O sea, parecía que Fran Carlos Benítez en absolutamente todos los penales se tiraba al lado contrario de donde la tiraba el pateador tico. Cosa contraria a lo del guardameta de Costa Rica, que pese a que no paró gran cantidad de penales, sí es verdad que la gran mayoría adivinó dónde iba a tirar el lanzador venezolano. Y ahí, en ese sentido, no podemos decir que es algo de fortuna 50-50. También juegan factores totalmente controlables, totalmente practicables y totalmente que Fran Carlos Benítez va a tener que mejorar en los próximos días. De lo mejor de esta selección vinotinto, lo cierto es que fue la línea de fondo, una línea de fondo que ya veníamos avisorando por acá, con John Aramburu, Andrés Ferro, Pipo Vivas, que honestamente yo pensé que iba a ser Rafael Uzcategui el titular, pero sí les dije en mi previa al encuentro que mucho ojito con Carlos Pipo Vivas, que me parecía que iba a ser una gran revelación en este torneo, y fíjate, Ricardo Baliño le da el espaldarazo para salir de titular y termina marcándose un auténtico partidazo, siendo uno de los MVPs, para mi forma de entender las cosas, del encuentro del día de hoy.
Y por la banda izquierda, un Jesús Paz, que de los cuatro me parece que es el que termina con la nota un poquito más baja, ¿no? Teniendo un partido un poco más deslucido. No solo por el tema de la jugada del penal, que la verdad que me parece una jugada bastante desafortunada. Él se termina medio resbalando también, llegando bastante tarde a esa entrada, a ese corte. Pero en general, en líneas generales, me parece que tuvo un partido mucho más deslucido que sus otros compañeros de saga. Medio campo para Brian Ortega, Andrés Miki Romero y Kervin Tuti Andrade, que recibe la oportunidad de salir de titular debido a la ausencia, me parece, un poco de Telasco Segovia. Un gran labor de la mitad del campo, muchachos. Sobre todo en los movimientos que tenían, cómo se iban rotando, cómo Andrés Miki Romero de repente aparecía de sorpresa en el área para transicionar a faceta ofensiva, como Brian Ortega sacaba al equipo y terminaba siendo el director de orquesta totalmente de esta selección. La verdad, partidazo de Orteguita. Y lo de Kervin Tuti Andrade, que bueno, ya lo comentamos, jugó nada más la primera mitad. Me sorprendió mucho el cambio tan temprano. Yo le hubiese dado unos 15, 20 minuticos más al Tuti Andrade para ver si nos deleitaba, ¿no? Con ese ritmo competitivo que tuvo al inicio. Como ya les comenté, todo el equipo con el pasar de los minutos en el primer tiempo se fue desdibujando, empezando, claro que sí, con Kervin Tuti Andrade, que empezó con un ritmo aquí y poco a poco se fue mermando. Entonces, claramente Ricardo Baliño opta por hacer el cambio de una vez en el entretiempo por Gerson Chacón. Y el otro que conformaba esa línea de volantes era Santiago Rodríguez, el chamo del Caracas, que muy sorprendentemente, a mi forma de ver las cosas, recibió la oportunidad de salir titular en este debut. La verdad es que no tuvo un partido malo, desastroso, pero tampoco fue un jugador demasiado desequilibrante a lo largo del encuentro, que me parece que tuvo un partido bastante discreto. Me gustaría ver más de Santiago Rodríguez a lo largo del torneo, pero no sé si esté para ser titular en este equipo. Y bueno, claro, como ya les venía comentando, una doble punta muy bien ejecutada con Daniel Pérez, que recibe la oportunidad de Ricardo Baliño, el espaldarazo. Y lo de Saúl Guarirapa, igualmente sorprendente, la verdad. Lo de Saúl, que se impusiera en la alineación titular por encima de nombres como Brian Alcócer o Yeriel de Santis. Partido, lo voy a decir muy claro, muy malo de Dani Pérez. O sea, me parece que si tuviera que ponerles notas individuales, Daniel Pérez sería el jugador con peor puntaje, la verdad. No le llegaban balones en el área, los balones que él salía a luchar, a pelear, en su mayoría los perdía los duelos individuales y en ese sentido no fue un buen partido de Daniel. Saúl Guarirapa estuvo mucho más participativo, siendo ese punta que se soltaba un poquito más, se tiraba un poquito más a la banda, participaba un poquito más del juego del equipo, pero lo que le faltó a Saúl Guarirapa es una casta para mandar a guardar. Las opciones que tuvo, impresionante. Pero sí es verdad que el chamo del Caracas dejó mucho que desear en ese sentido, la verdad. En este tipo de torneos la tienes que mandar a guardar, que en ese sentido también critico que lo dejaran tanto tiempo dentro del campo. Para mí era para meter a Yeriel de Santis casi que faltando media hora, darle 35 minutos o algo así. Sin embargo, bueno, Ricardo Baliño decide aguantar, estirarlo de Saúl Guarirapa en campo hasta ya faltando menos de 15 minutos, me parece. Los cambios: Luis Fer Hernández, a pesar de que no tuvo gran participación en el juego del equipo, hizo lo que tenía que hacer, entrar, y la que tuvo la mandó a guardar. De hecho tuvo como 3, me parece, pero bueno, por lo menos terminó haciendo el gol luego de un córner magníficamente cobrado por Brian Ortega, el segundo palo, en la única zona donde no había nadie marcando de los jugadores de Costa Rica. Allí la puso Brian Ortega, que la verdad que me parece que es justo MVP, junto con Carlos Pipo Vivas del día de hoy. Gerson Chacón, que entró eléctrico, entró punzante, entró enérgico, me parece que revolucionó totalmente el ataque del equipo, le dio un nuevo aire a esta selección vinotinto. Me gusta muchísimo esta versión de Gerson Chacón, me parece que cuando está un poquito más suelto, no tan pegado a la banda, y además cuando está con esta confianza de salir a comerse el mundo, la verdad es que es la versión de Gerson Chacón que yo quiero ver siempre, y es la versión que yo creo que le puede ganar la titularidad para el siguiente encuentro ante Arabia Saudita, aunque eso ya lo hablaremos en otro video claramente. Me gustó el cambio de Emerson Ruiz porque entra en un momento donde la selección vinotinto sí es verdad que se estaba fracturando un poco y estábamos sufriendo cada vez más los embates de la selección de Costa Rica, y Miki Romero en ese sentido parecía que estaba ya mermado energéticamente, muy cansado para cuando se da el cambio, y me gustó
esa mano dura de Ricardo Baliño en el medio campo. Pero en general es eso, una selección vinotinto con un juego que la verdad me gustó bastante, me dejó complacido el juego, el planteamiento de la selección vinotinto en la gran parte del encuentro, pero sí es verdad que por pequeños detalles se termina definiendo, pequeños detalles, una jugada desafortunada de Jesús Paz, unas cuantas jugadas que generó muy bien la selección vinotinto, pero que no la pudo mandar a guardar, que en ese sentido creo que tiene que haber cambios en la delantera, tiene que haber mano dura de Ricardo Baliño por allí para buscar solución a eso, pero bueno, son cositas para ir mejorando, para ir puliendo. Esta derrota la verdad es que nos complica un poquito la clasificación, dependemos ahora de sumar todo lo que se pueda sumar, incluyendo ante la selección francesa en ese último choque, así que nada, muy probablemente para el próximo encuentro tengamos a un Velasco-Segovia, tengamos varios cambios en la alineación titular y de eso hablaremos en un siguiente video, mi pana. Pero me gustaría que me dejes acá abajo en los comentarios tu opinión acerca del partido del día de hoy entre Venezuela y Costa Rica. ¿Estás de acuerdo con mi análisis? ¿No estás de acuerdo con mi análisis? Déjamelo saber acá abajo en los comentarios y el por qué, evidentemente. Si me vas a dar una opinión, dámela siempre sustentada, con argumentos, y si vas a decir que yo estoy equivocado, por favor, no digas que es porque no tengo argumentos y porque no sé de fútbol, que me conozco a más de unos por allí en la caja de comentarios. Así que nada, mi brother, sin nada más que decir, te recuerdo que este video está siendo grabado desde los espacios de Tekninet. Tekninet, mi tienda favorita de videojuegos. Les voy a estar dejando el link a su cuenta de Instagram por acá abajo en la descripción de este video para que vayan a seguirlos y así además apoyan al canal a que podamos seguir trayendo aliados. Y sin más, nos vemos en un siguiente video.